Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido y bienvenido a este nuevo podcast de Astropsicológica. El día de hoy vamos a seguir con el libro de Astrología de las Relaciones de Richard Idemont, que fue un libro que ustedes me pidieron mucho hablar. Tenía muchas ganas de que siga trabajando con este material. Y la idea es, a través de estos podcasts, poder acercarles conocimientos, lectura de los autores originales. A mí me gusta mucho, como siempre digo, ir a las fuentes. Y bueno, dentro de la astrología humanística, nuestras fuentes son las obras de Liz Green, de Richard Idemont, de Howard Sasportas, de Stephen Arroyo, ¿no? Esos son los grandes astrólogos humanistas de las últimas décadas, que han dejado unos libros realmente fantásticos. Bueno, y yo acá estoy con Astrología de las Relaciones, que yo ya hice un podcast un poquito roto, mi libro, pero bueno. Ya hice un primer podcast. Este podcast lo estoy haciendo en video y en audio, ¿sí? Así que la gente que lo ve, lo puede ver en mi canal de YouTube, que es Astropsicológica. Antes se llamaba Astroconstelaciones mi canal, ahora lo cambié a Astropsicológica, así que lo encuentran así. Y si no, me pueden escuchar en Spotify, o en iTunes, o en iVoox, o en SoundCloud. En todas las plataformas me encuentran como Astropsicológica. Y también les cuento que si hay algún, por ejemplo, en SoundCloud tengo limitada la cantidad de horas que puedo subir. Si hay algún podcast que no está subido por algún motivo u otro, los pueden encontrar todos en la página web de la escuela, que es astropsicológica.com. Se van a gratuito y ahí tienen mi canal de YouTube y todos los podcasts subidos a la página, ¿sí? Así que bueno, para que lo sepan, que hay más de 60 podcasts, estamos hablando de, no sé, horas y horas y horas de material de astrología de calidad gratuito, ¿sí? Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de astrología del hombre y sus símbolos de Jung. Hace un par de un mes y medio, también estuve hablando de astrología de las relaciones, pero ahora vamos a hablar de otro capítulo, que es la relación de padres e hijos y el corte del cordón umbilical psicológico. Si ustedes tienen el libro, yo tengo creo que hay una sola edición, creo que tengo la edición Urano, la editorial Urano. Está en la página 71, así que yo estuve recortando algunas partes. Bueno, se me rompe el libro, pero estuve recortando algunas partes del libro, página 71, luego página 74, 75 hasta la 77 aproximadamente, algunos párrafos, ¿sí? Y como lo dice el título, básicamente lo que habla es de la relación con los padres, y me pareció muy interesante su abordaje. Recuerden que este libro, como les conté en su momento, son seminarios que él dio, conferencias, charlas que él dio, que fueron desgrabadas, ¿sí? Poco antes de su muerte, falleció bastante joven. Bueno, dice, quiero seguir con el tema que estábamos trabajando durante la última sesión y decir algo más sobre la relación entre padres e hijos, poniendo un énfasis especial en la luna. Una de las cosas fundamentales que hay que entender en lo que respecta a cualquier relación es que solo se puede amar a otra persona en la medida en la que uno se ama a sí mismo. Y esto es algo que parece que muchas personas quisieran volver del revés. Piensan que si alguien las amara, entonces aprenderían a amarse lo suficiente para poder amar a su vez. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante, que a veces pensamos que cuando encontremos una persona que nos ame, que nos respete, que nos valore, nos vamos a valorar, ¿no? Y esto yo lo veo mucho en la clínica, o en las consultas también, ¿no? Él no me valoró o ella no me valoró. Esto lo vemos más en las mujeres por cómo somos socializadas, ¿no? En este sistema patriarcal. Pero también se lo puede ver en los hombres, ¿no? Principalmente en la medida en la que el otro me empieza a valorar, yo me empiezo a valorar. Entonces, bueno, hasta que él no me dijo, o hasta que ella no me dijo, yo no me sentía valiosa o valioso, ¿no? Y claro, es importante que el otro nos valore, nos dé un lugar importante, ¿no? Porque si el otro nos da un lugar importante en su vida, quiere decir que somos importantes para el otro. Pero también es fundamental que nuestra autoestima no pase por la valoración que nos da el otro, ¿sí? Porque si nuestra autoestima va a subir o bajar en función a si el otro nos quiere o no nos quiere, entonces quiere decir que no nos queremos nosotros a nosotros mismos, y no nos enseñan amor propio,
Lamentablemente no nos enseñan amor propio. Eso es algo que, bueno, tenemos que ir construyendo, ¿no? A lo largo de la vida. Nuestra primera experiencia de las relaciones inicia con la que tenemos con nuestros padres. Y todas las relaciones posteriores se verán influidas por ella, dice. Gran parte de nuestra capacidad de amar procede de los mitos establecidos en nuestra familia. Entonces, por eso va lo lunar. Sabemos que lo lunar en astrología tiene que ver con cómo fuimos amados, cuidados, protegidos, valorados a través de los ojos de nuestros padres, de nuestros cuidadores primarios, de nuestra familia. Entonces, eso configura el prototipo de relación que después vamos a establecer en todos los vínculos. O sea, sería un error si como astrólogos para trabajar lo vincular nos fuéramos directamente a ver a Venus, por ejemplo. Sería un error, porque nuestro modo afectivo primario, básico, fundante es la luna. Entonces lo primero que tenemos que ir a ver es cómo se estructuraron esas relaciones de apego con nuestros cuidadores, porque en función a eso establecemos las relaciones futuras. Venus implica un arquetipo más sofisticado, secundario de amor. Es el amor, esto lo estoy diciendo yo, lo estoy aclarando yo. Es el amor en tanto cariño, afecto, es un amor más elaborado. Te quiero, te valoro, te tengo afecto, te tengo amor, pero la lunar establece un modo afectivo mucho más primario, una necesidad afectiva, que muchas veces impera mucho más la luna que Venus, o que el Sol, o que Mercurio, o que cualquier otro planeta. Entonces tenemos que entender muy en profundidad la luna de la persona, muy importante. Entonces nos dice Richard Idemont que nuestras primeras experiencias en las relaciones se inician con la que tenemos con nuestros padres y todas nuestras relaciones posteriores se verán influidas por ella. Gran parte de nuestra capacidad de amor procede de los mitos establecidos en nuestra familia. Este libro habla del mito familiar. Es un libro que postula el mito familiar y cómo este mito familiar, que tiene que ver con creencias, con modos de funcionamiento, con dinámicas, con roles, ¿sí?, que nos adjudican nuestros padres o que nosotros vemos en ellos y demás. Eso, como ese modelo básico de relación, después lo vamos a replicar en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en toda nuestra vida, ¿no? Como un mito fundante de cómo es la vida. Y a partir de ese mito es como si fueran unos anteojos que vamos a ver la realidad a través de ese filtro. Si ese mito es de una determinada manera, esas son creencias que fundamentan nuestro vínculo con el mundo y con la realidad. Bueno, después dice, pero ¿cuánto amor necesita un niño para sentirse bien consigo mismo? Esto es algo que nadie fue capaz jamás de responder. Bueno, voy a saltearme algunas cositas y dice, creo que la dinámica de la familia de origen influye en la tolerancia de cada cual a la intimidad. Ciertas familias tienen reglas sobre la intimidad, sobre las personas con quienes está permitido intimidar, durante cuánto tiempo y en qué circunstancias. Bueno, empieza a hablar de todas reglas, normas familiares que se establecen como uno debe vincularse. Y yo me voy a saltear algunos párrafos acá en la página 73, hay algunas cosas de Idemont que me parecen un poco cuestionables, entonces me las voy a saltear porque vamos a lo que está copado y lo que no está tan copado, dejémoslo afuera. Y en la página 74 dice, lo dice todo está todo traducido en español de España, como yo soy argentina, lo voy a decir en argentino, ¿sí? En sus cartas, la luna refleja el tipo de experiencias que vivieron por mediación de su familia. Y además les inclina a ver que ustedes crearon esas circunstancias. Los niños viven en un mundo muy narcisista, todopoderoso, y no ven la vida de la misma manera que los adultos. El niño que hay en ustedes todavía está vivito y coleando cuando llegan a edad adulta, y no ve el mundo tal como lo percibe su parte adulta más madura y racional. Bien, bueno, me costó un poco porque está todo en vosotros, ¿no? Entonces lo pasé a ustedes. Bueno, básicamente entonces todas estas experiencias, todo este mito familiar lo encontramos, lo vemos muy bien, no solamente, no únicamente, pero sí se ve muy bien en la luna,
que nos va a mostrar cómo fue interpretada esa experiencia familiar primaria, básica, ¿no? Y acá lo que Eidemon dice es, les inclina a ver que ustedes crearon esas circunstancias. Acá cuando dice que ustedes crearon estas circunstancias, esto es una máxima muy junguiana, ¿no? Y esto tiene que ver con el principio de sincronicidad. Yo estoy buscando algún material que esté bueno, que esté bien explicado lo de la sincronicidad. Tengo este librito que, para los que están viendo el video, se los muestro, pero el resto no va a poder verlo, que es de Abraham Haber, no sé cómo se pronuncia, Jung y el principio de sincronicidad. Tiene algunas cosas sobre la sincronicidad, pero no me terminan de convencer. Estoy buscando algo que esté un poquito más completo, ¿no? Pero básicamente lo que está hablando acá Eidemon es de un proceso donde el afuera y el adentro coinciden, ¿no? Y donde encontramos que las experiencias que vivimos, en este caso en nuestra primera infancia, se corresponden, se correlacionan con nuestra estructura energética primaria, o sea, con nuestra carta natal. Entonces creo que esta es la base de la astrología, al menos de la astrología humanística, la astrología junguiana, ¿sí? Que es que no es y esto lo dice también Eugenio Caruti en el libro de las lunas, que si no lo leyeron les recomiendo que lo lean, es un excelente libro, Las lunas, refugios de la memoria, que él dice, no es que yo por tener luna en Capricornio voy a crear padres que me críen de forma capricorniana, ni es que yo tengo luna en Capricornio por culpa de ellos o gracias a ellos o porque ellos hicieron esto o lo otro. Hay como una sincronicidad, ¿no? Como que el afuera es el adentro. Mis padres son mi luna en Capricornio. ¿Se entiende? O sea, como si esas experiencias que yo voy a vivir se corresponden, coinciden con mi estructura energética. Yo no podría haber tenido otros padres si tengo luna en Capricornio. Entonces van a haber ciertos rasgos de mamá y papá que tengan algo de eso capricorniano o que me eduquen de una forma determinada capricorniana, pero también va a estar como yo lo filtro y como yo lo experimento. Yo no lo podría experimentar leoninamente o acuarianamente porque es Capricornio mi luna, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces creo que a esto se refiere cuando dice ustedes crearon estas circunstancias. No es que el niño, no es que el bebé va y le va a decir a mamá, mirá que yo tengo luna en Capricornio, acordate, no. Sino que su estructura energética vibra capricornianamente, hace que mamá y papá respondan de forma capricorniana, pero también hay algo de mamá y papá que tiene esta energía, porque si no, no podrían actuar de esta u otra manera. Y esto lo veo mucho en astrogenealogía, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con cartas sistémicas y vemos las cartas de todos los miembros de la familia, vemos que hay muchísimas coincidencias en las cartas de los padres y de los hijos. Entonces no es que todo es mi estructura energética, sino que también, bueno, aparte es que esta estructura energética tuvo los padres necesarios para poder desarrollar esta estructura energética y no otra. Bueno, y después lo que dice entonces es que todavía ese niño, esa lunita que fuimos, sigue dentro nuestro, aunque seamos adultos, ¿sí? Nunca nos desprendemos de nuestro niño. Bien. Y después sigue hablando al final de la página 74, dice, consideremos un ejemplo, ¿no? El caso clásico cuando muere uno de los padres, dice. Y acá dice que en algunos niños sienten como una ira, un enojo con mamá y papá por haberlos abandonado. Entonces dice, esa situación, esa experiencia, que seguro que estaba codificada dentro de esa carta natal, ¿sí? Porque no hay nada de nuestra vida, de nuestras experiencias, que no esté en código, encriptado en nuestro ADN energético, puede crear un sistema de creencias, la muerte de mamá o de papá, según el cual la persona que te ama terminará abandonándote tarde o temprano. Entonces fíjense cómo funciona. Ciertas energías mías coinciden con ciertos eventos o situaciones o modos afectivos o demás, y esto configura un sistema de creencias, en el cual después en mi vida adulta yo voy a sentir que el otro me va a abandonar tal como lo hizo mamá y papá. Esto es la base de lo que vemos los psicólogos en consulta, ¿no? Vemos que ese modo vincular que estableció el paciente consultante con su madre o con su padre
establece como una matriz básica vincular que después va a aparecer en las otras relaciones. Entonces, bueno, me relaciono como me relacioné con mamá, o como me relacioné con papá, o me ubico en el lugar que me ubicó mamá, en su deseo. ¿Sí? Esto ocurre muchísimo. Creo que no hay otra forma, no hay otra posibilidad, ¿no? Salvo que hagamos un análisis y empecemos a corrernos de estos lugares, que se puede, ¿no? Les puedo asegurar que se puede. Bien, entonces, bueno, él dice, por ejemplo, un ejemplo así como bastante drástico, la muerte de un progenitor cuando somos pequeños, y crea un sistema de creencias según el cual la persona que te ama te va a abandonar, tarde o temprano, ¿sí? Bueno, he observado que muchos niños a quienes se les ha muerto uno de los padres o que provienen de un hogar que se deshizo cuando eran pequeños, terminan por crearse un sistema mítico en virtud del cual más adelante encuentran a alguien que los abandone. Es decir, inconscientemente se preparan para que los abandonen. Esto es un cachetazo, ¿no? Esto es un golpe bastante bajo, porque decir, no es que te dejó tu novio, es que creaste circunstancias en las cuales te deja tu novio, ¿no? Y realmente es muy importante poder tomar conciencia de esto. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando siente, pongámosle, empieza a elegir otro tipo de pareja, ¿no? Siempre se ubica en las relaciones de pareja donde el otro le resta importancia, o la abandona, o la usa, o lo que sea, y de repente no aparece una relación que es distinta. Y eso ya nos está mostrando que habilitó otro lugar para el otro. Y en función a que se habilitó otro lugar para él o para ella, permitió que aparezca otro tipo de personas que la va a valorar más, que le va a dar otro espacio, que va a considerar sus necesidades. Fíjense que volvemos a cómo empezó este capítulo, diciendo, uno cree que el otro te tiene que querer para empezar a construir tu autoestima, cuando es al revés. Si vos siempre pensás que el otro te va a abandonar y haces todo lo posible para que no te abandone, ¿no? Hasta el punto del hartazgo, y cedes absolutamente todos tus deseos porque tenés miedo que el otro se vaya, estás creando monstruos, en definitiva, relaciones donde el otro no te va a dar ningún tipo de valor, o te vinculás con personas que te ubican en ese lugar únicamente. Y se generan modos vinculares, no es que uno genera al otro o que el otro nos genera uno, ¿no? O sea, uno encaja en las relaciones donde puede encajar, ¿sí? Si yo siento que mis necesidades no importan porque tengo que hacer todo lo posible para que el otro no se vaya, entonces solo me voy a encontrar personas que piensen en sus necesidades, si total no hay nada que pensar en las ajenas, ¿no? Bueno, entonces dice, es decir, inconscientemente se preparan para que los abandonen. Para ellos el abandono es el desastre definitivo, y se las arreglarán para crear las mismas situaciones en sus relaciones posteriores. O sea, cuando encontramos un patrón de relaciones, vemos que una persona se vincula de una manera, se vincula de la otra, y siempre con todas las personas lleva el mismo patrón vincular. Entonces ahí evidentemente no podemos echarle la culpa siempre a los demás, ¿no? O sea, en algún momento hay que empezar a asumir que capaz uno elige determinado tipo de personas y no da lugar a que haya otro tipo de personas en su vida. Después dice que otra variante, lo podríamos pensar, por ejemplo, bueno, creo que más adelante lo dice, que esto podría representar una luna Urano o luna transpersonal, por ejemplo, luna Urano, luna Neptuno, luna Plutón. Yo lo veo más, bueno, puede ser los tres casos, yo lo veo más luna Urano y luna Plutón. Este caso no de, cuando es la muerte de un ser querido, sin duda es una luna Plutón, una muerte temprana, traumática, prematura. Pero también puede ser con la luna Urano, ¿no? Este sentimiento de que el mamá, papá son impredecibles, en cualquier momento se pueden levantar y se pueden ir. He visto lunas Urano que han tenido pérdidas así como muy, muy repentinas y muy traumáticas, y lo que genera el uraniano es este estrés postraumático, o esta fobia o este miedo a la incertidumbre, ¿no? Porque lo uraniano es lo que no podemos controlar y no podemos predecir. Es totalmente impredecible, entonces genera este sentimiento de incertidumbre donde después me puedo volver lo contrario, justo hiperconservador, hipersaturnino, para evitar que el otro se vaya, que el otro me abandone.
Así que dice, otra variante de este guión podría ser que ustedes abandonen antes que los abandonen. Esto es típico, y esto es muy uraniano también, ¿no? Que bueno, que como yo ya sé que el otro me va a abandonar, yo ya directamente entro en la relación con un pie afuera, ¿no? Cosa de que cuando yo ya empiezo a oler que el otro pierde interés, yo ya, listo, me fui, ya estoy en otro lado. Bueno, así que habla del abandono. Esto es lo que se conoce, se conceptualizó como las 5 heridas de la infancia. Una de las heridas de la infancia es la herida del abandono, y que tiene que ver con estilos de apego inseguros. Bueno, más adelante dice, quizás nuestro deseo sea relegar al inconsciente a ese niño colérico y dolido que llevamos adentro, o sea, deshacernos de él. Esto se los puedo asegurar que es así, ¿eh? Es así. Bueno, tengamos en cuenta que Richard Avedon es psicólogo, ¿no? Esto lo trabajó mucho en su clínica, pero esto es así. Cuando vemos que hay una parte nuestra que está herida, queremos deshacernos de esa parte, ¿no? Y no le damos espacio a aceptar que tenemos esta herida, estos miedos, este miedo al abandono, este sentimiento de poco amor propio. Y dice, pero la manera de trabajar con este aspecto de nuestra psique es darle nombre, reconocer ese remanente del pasado que es nuestro niño interior, en lugar de negarlo o suprimir su existencia. De la misma manera, el secreto para enfrentarnos a nuestros complejos de la niñez es nombrarlos, reconocerlos y admitir lo que son. ¿Cuál es el nombre del mito con el que cargan desde la niñez? ¿Es Cenicienta? ¿Es Peter Pan? Vuestro mito puede ser uno de los clásicos como Edipo, Electra o Hamlet, pero no necesariamente tiene que estar relacionado con este tipo de relatos. Dar nombre al mito de vuestra familia es decisivo. Dar nombre a sus mitos es el primer paso que hay que dar para llegar a dominarlo. O sea, lo que no podemos nombrar, lo que no tiene palabras, lo que no podemos entender, no lo podemos integrar. Entonces lo que él básicamente está diciendo es, ok, si yo reconozco que hay una parte mía que tiene miedo, que está angustiado, que se siente inseguro, que se siente poca cosa, no volvamos a reprimirlo, a mandarlo a la sombra, ¿no? No lo castiguemos, incluyámoslo, integrémoslo. Esto lo trabajamos mucho en psicogenealogía y en astrogenealogía, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los mitos familiares. Dar nombre a las cosas es la base de la psicoterapia, a la que se solía denominar terapia del habla. Escuchar la historia de un cliente es una manera de encontrar un nombre para su mito familiar. Aquí reside la diferencia entre el astrólogo y el psicoterapeuta. El astrólogo empieza por hacer una lectura, mientras que el terapeuta empezará preguntándole a una persona por qué ha ido a consultarlo. Bueno, yo lo que postulo es que si bien los astrólogos no necesariamente son psicólogos, hay psicólogos y astrólogos, hay otros que no, y además no todo psicólogo es psicoanalista, pero sí lo que yo postulo es que el encuentro de la carta natal no tiene que ser un monólogo donde el astrólogo le va a hacer una lectura a la persona, sino que tiene que ser un diálogo donde yo empiezo mis consultas astrológicas diciendo, bueno, ¿qué te trajo acá? ¿Qué interrogante? O sea, el motivo de consulta, ¿no? Para mí es fundamental el motivo de consulta. Pero bueno, esto para los que hacemos astrología humanística, ¿no? Y los que hacen astrología clásica, predictiva, bueno, le cuentan cómo va a ser el año, qué le va a pasar, posibles eventos, le hacen o le dan espacio para preguntas y listo, ¿no? Pero yo creo que acá sí tenemos que incluir esta vertiente humanística de que la persona, bueno, pueda traer sus interrogantes, lo que lo trae a consulta, ¿no? Porque en definitiva, bueno, por algo llega, algún conflicto vital tendrá. A pedir a los clientes que cuenten sus historias, que les digan qué es lo que les pasa, que describan de qué manera ven eso que llamamos vida, o qué imagen tienen de la relación o de la crisis en que se encuentran, es el primer paso en el proceso de llegar a definir su mito. Creo que una de las principales funciones del psicoterapeuta es precisamente esa, la de ayudarlos a definir y determinar el nombre de vuestro mito. Una vez que lo sepan, sabrán qué clase de espada necesitan para enfrentarlos y ahuyentarlos.
necesitan encontrar el arma adecuada para combatir algo y no podrán encontrarla mientras no sepan con qué se están enfrentando. Podrían limitarse a cerrar los ojos, apuntar en una dirección aproximada y apretar el gatillo, pero es así como se dan el blanco, dice. Y entonces sigue diciendo, creo que la luna también tiene mucho que ver con nuestras experiencias preverbales. Me refiero a las vivencias e impresiones que tuvimos antes de llegar a la fase cognitiva del desarrollo del lenguaje, antes de que tuviéramos palabras para nombrar las cosas. Si la astrología tiene tanto que ofrecer a la psicoterapia es porque al mirar la luna, en una carta, es posible detectar los primeros traumas, los que tuvieron lugar en la edad preverbal. Y acá cuento un caso muy, muy, muy impactante se los voy a contar yo, de una joven que tenía un problema de frigidez y él encuentra que tiene una luna conjunción Plutón. Creo que a 8 grados de orbe, algo por el estilo. 8 o 9 grados de orbe o 5 o 6 grados de orbe, bueno, algo así. Entonces él le dice, por progresiones secundarias, ¿no? Sabemos que la conjunción a Plutón se dio aproximadamente a sus, creo que eran 8 meses de vida, algo por el estilo. Bueno, entonces le dice, ¿te pasó algo a los 8 o 9 meses de vida? No, nada, que yo sepa nada. ¿Le pasó algo a tu mamá? No, nada. Bueno, ¿por qué no le preguntas a mamá? No, mamá dice que nada, pero no quiere hablar al respecto. Bueno, ok. Bueno, finalmente, después de mucho insistir, hablan con la madre y cuentan que había sufrido un gran trauma, habían entrado, ellos vivían en un pueblo, habían invadido en la Segunda Guerra Mundial, habían entrado las tropas alemanas, habían invadido el pueblo, habían violado a su madre, habían matado a su padre en ese incidente y la habían manoseado como bebé, ¿no? Algo realmente, bueno, terrible. Y fíjense que esto, que ella no lo sabía verbalmente, era preverbal, porque esto sucedió cuando ella era muy, muy, muy bebé, un lactante. Sin embargo, estaba ahí marcado, ¿no? Y había dejado una huella en ella. Que bueno, que esto es algo que los astrólogos podemos ver en la carta natal. No podemos saber exactamente qué pasó, pero podemos ver si hubo un trauma primario, si hubo algún tipo de relación o circunstancia compleja. Esta luna estaba en casa 4 además, ¿no? Que es la casa relacionada a las raíces, al pasado, a la infancia. Bien. Estaba a 9 grados por detrás de Plutón. Entonces, claro, cuando por progresión secundaria hacía conjunción a sus 8 o 9 meses. Bueno, entonces dice, en ella lo que necesitaba sanar era la parte lunar, ni el Sol ni Saturno. Si el origen de esa herida es la luna, el lugar que necesitamos sanar es la luna. Ahora bien, eso no se puede lograr diciéndole simplemente a la luna que crezca de una vez. O sea, no podemos reprimir o maltratar a nuestros lados más sensibles, más inmaduros, podríamos decir, o más infantiles, ¿sí? Los tenemos que alojar, los tenemos que incluir, los tenemos que integrar, ¿sí? Porque si no, estamos retraumatizándonos a nosotros mismos. Y yo les puedo asegurar, la forma en la que yo escucho en algunos consultantes y pacientes que se tratan a sí mismos con un odio, con un maltrato, que no usarían ese vocabulario para tratar a sus parejas, a sus amigos, a sus padres, nunca, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿No? Que cuando aparece un lado más infantil, más inmaduro, ya lo queremos reprimir y bueno, pero capaz por algún buen motivo está apareciendo ese lado tuyo infantil, aniñado, o ese síntoma. Bueno, hay que escucharlo el cuerpo, hay que darle un lugar, no hay que reprimirlo. Ahora bien, eso no se puede lograr diciéndole simplemente a la luna que crezca de una vez. Lo que mejor puede sanar es una madre o un padre que la ame. Claro, ahora me dirán, bueno, pero ¿qué pasa si esa mamá o papá se fueron o no me aman como yo lo necesito? Bueno, dice, en psicoterapia el terapeuta puede representar ese papel, el de un progenitor afectuoso que nutre emocionalmente al cliente hasta que éste sea capaz de hacerlo solo. El terapeuta puede capacitar al cliente para que descubra o construya dentro de sí una madre o un padre interior amante o afectuoso, ¿no? Entonces,
digo, más allá de que ustedes sean o no psicoterapeutas, pero cuando vemos una luna muy afligida, que bueno, que los astrólogos sabemos, ¿no? Cuando una luna está muy afligida, no son recetas de cocina, sí, cada caso es particular y en cada historia va a ser distinta y la capacidad de resiliencia de cada uno va a ser distinta, pero cuando vemos a la luna en aspectos con planetas transpersonales, o en aspecto con Quirón, o con Saturno, o la casa 12 es una casa muy difícil para lo lunar, la 8 a veces también, pero claro, va a depender de la totalidad de la carta natal, o sea, esto no lo extrapolemos a todos los casos, ¿no? Pero bueno, cuando vemos una luna que nos está hablando de una infancia o de unas experiencias preverbales o durante la primera infancia muy complejas, es muy importante poder escucharlo y poder ayudar a que la persona lo escuche y pueda alojar, porque la luna lo que necesita es que la nutran. Entonces, cuando podemos nutrirnos a nosotros mismos lo que nuestra luna nos pide, lo que nuestra luna necesita, podemos resolver muchos problemas, porque dejamos de demandar a los demás, porque dejamos de castigarnos si no tenemos lo que necesitamos, podemos escucharnos más, podemos escuchar a nuestro cuerpo, podemos escuchar nuestras necesidades, podemos alojarnos a nosotros mismos. Entonces es un trabajo que los astrólogos podemos hacer, los que hacemos astrología humanística al menos, con nuestros consultantes. Bueno, ok, tu luna necesita esto, no te castigues, si sos luna en Leo y necesitas un poquito de reconocimiento, de aplauso, bueno, no te castigues, a ver, tenés tus dones, tenés otras cosas que son positivas, ¿no? La luna en Leo, en términos generales, suelen ser personas muy leales, muy afectuosas, no desde lo emocional, sino desde la demostración de afectos. Cuando quieren al otro, lo quieren desde el corazón, ¿no? Si tenés una luna en Capricornio, ya sabemos que lo que hay que regular es el límite, ¿no? Tenemos que ver hasta dónde, porque tienden a sobrecargarse con responsabilidades. Pero bueno, tampoco castigarte, ¿no? O si tenés una luna en Acuario, o si tenés una luna en Piscis, la luna que tengas, ¿no? Saber que eso es algo que vos necesitás, especialmente en los momentos de angustia, de ansiedad, donde te sientas amenazado por las circunstancias, donde te sientas solo o sola. Bueno, va a ser momentos en los que la luna va a estar como más activa, ¿no? Y bueno, la luna es nuestro niño interior, así que hay que escucharlo, hay que alojarlo, hay que darle un lugar, ¿sí? Y van a ver que de esa forma se calma mucho más y hace menos actings, ¿sí? Nuestro niño interior. Bueno, voy a leer dos parrafitos más. Le preguntan cuáles son las terapias que más pueden trabajar, especialmente vivencias preverbales, ¿no? Y él dice las terapias que se centran en las emociones y también las que trabajan con el cuerpo, porque estas experiencias quedan grabadas en el cuerpo. Entonces capaz no tenemos acceso a la conciencia, pero en algún lugar está el registro de estas experiencias. Entonces dice, la terapia reichiana es una de ellas. La terapia reichiana es la que creó Reich, que es la bioenergética, ¿sí? Que trabaja desde lo corporal, movilizando desde lo corporal. Yo les sumo las terapias corporales, hay varias terapias corporales que incorporan desde lo psicológico el componente corporal. El trabajo en la respiración también moviliza mucho. Después dice el rolfing también, al igual que otros tipos de terapias primarias. Dice, las cosas que suceden muy pronto en la vida quedan más grabadas en el cuerpo que en la psique. Por eso hay que trabajar con el cuerpo. Y dice, el cuerpo recuerda y retiene cosas. Al trabajar terapéuticamente con él, pueden alcanzar y liberar lo que está acumulado en la psique. Yo estoy completamente de acuerdo con Aidemon en este aspecto. Yo también le sumo el psicoanálisis sin duda, porque tiene otras vías de acceso al inconsciente, que no es necesariamente la palabra, o sea, no trabajamos meramente desde la conciencia, ¿no? Tratamos de ir a donde aparece algo del inconsciente, como en un fallido, como en los sueños. Y hay una técnica que yo trabajo que es el ensueño dirigido, terapia de ensueño dirigido, que bueno, no hay muchos terapeutas de ensueño, pero existen, que es una terapia que se basa en la imaginación activa de Jung, pero tiene como todo un formato de trabajo muy particular que permite la exploración a través de la creación de cuentos y de ciertas fantasías que se realizan en las sesiones y la interpretación de estas producciones del inconsciente, porque son producciones puramente del inconsciente, simbólicas completamente, permiten acceder a
estas dimensiones como mucho más reprimidas, ¿no? Pero bueno, básicamente, si trabajan desde el psicoanálisis, podemos llegar a esto. Lo que pasa es que el psicoanálisis normalmente trabaja mucho las casas de agua, casa 4, 8 y algo de la 12, ¿no? Pero si estas experiencias son muy de casa 12, por ejemplo, a veces tenemos cuestiones transgeneracionales, ¿sí? De algunos ancestros anteriores a nosotros, capaz de la abuelita, el bisabuelo, la bisabuela, ¿sí? O que están muy guardadas porque son, por ejemplo, de la vida intrauterina, que es lo que va a hablar acá ahora en este momento. En ese caso hay otros tipos de terapias que son más adecuadas. Por ejemplo, la psicogenealogía o la astrogenealogía, que trabaja con todo lo ancestral, la biodescodificación, las constelaciones familiares, ¿sí? Hay muchas formas de poder acceder a esto. Y a través de la meditación también, ¿sí? A través de la meditación, especialmente ciertas prácticas de meditación, permiten ir de a poco como si fuera con capas de cebolla, ir levantando esas capas de cebolla que son resistencias, ¿sí? Para ir ayudándonos a acceder cada vez más profundo en nuestro inconsciente. Bueno, y lo último que él dice, y lo voy a dejar ahí porque bueno, es súper interesante todo el libro, ¿no? Pero en algún momento hay que cortar. Como hablaba del aspecto Luna-Plutón, y que decía, bueno, la Luna aplicó a Plutón, o sea, hizo conjunción con Plutón por progresiones secundarias, que es una técnica astrológica, a los 8 o 9 meses. Si alguien le pregunta qué pasa si Plutón está antes, o sea que ya el aspecto se hizo, ¿no? O sea que sería separativo el aspecto. Entonces ahí dice, ¿se podría pensar en un aspecto prenatal? Y esto es muy interesante porque también hay toda una astrología prenatal y se pueden ver cuestiones que hayan ocurrido en el útero, ¿no? Y esto lo trabajamos los que hacemos psicogenealogía, astrogenealogía, biodescodificación, lo trabajamos. Incluso hay formas de trabajar con las experiencias de la vida intrauterina. Y entonces él dice que no es seguro, pero que para él sí hay una relación entre las experiencias que vive el feto en el útero materno con ciertas circunstancias de su vida, y dice que el embrión flota en el líquido que se forma en el útero materno, de modo que es probable que sea receptivo tanto a la energía psíquica de la madre y a sus necesidades, como a todo lo que ella le va pasando a lo largo del embarazo. Es un hecho que el feto es sensible a lo que la madre come, toma, bebe o introduce en su cuerpo, ¿no? O sea, sabemos que las madres durante el embarazo no pueden tomar alcohol, no pueden fumar, ¿sí? Estas cosas afectan. Entonces él dice, bueno, de modo que en alguna medida debe ir aprendiendo cosas del medio exterior, que los aspectos de la luna indican experiencias y traumas que tuvieron en la fase preverbal del desarrollo del niño, ¿sí? O sea que deja abierta la posibilidad de que si algunas de estas experiencias sean experiencias que haya vivido el feto en la vida intrauterina. Bueno, terminé en la página 77, 79, empecé en la página 71, así que abarqué bastante de este capítulo, me pareció que les podía ser de interés, espero que les guste. Si te gusta, ponele un like, compartilo, mandáselo a la gente que creas que les puede llegar a gustar, porque de esta forma seguimos ampliando el conocimiento de astrología humanística, seguimos leyendo autores, seguimos formándonos como astrólogos o como estudiantes de astrología de una forma responsable, de una forma seria, ¿no? Y creo que, bueno, poder leer este tipo de literatura nos permite tener una mirada mucho más amplia a la hora de entender una carta natal. Bueno, dejamos acá y nos vemos la próxima. Espero que te haya gustado y que empieces muy bien el 2021.